Mi yerno le dio una bofetada a mi hija durante mi cumpleaños. Yo solo señalé la puerta y... Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Me llamo Elida y tengo 70 años. Pensé que había visto todo en la vida, pero nada me preparó para lo que pasó en mi cumpleaños número 70. La mesa estaba perfecta. Había pasado toda la mañana preparando el almuerzo, puliendo la vajilla de porcelana que heredé de mi madre y acomodando las flores que mi vecina Clara me había traído de su jardín. 70 velas esperaban en la torta de chocolate que Aitana tanto amaba cuando era pequeña. Mi hija llegó puntual como siempre, pero algo estaba diferente. Aitana tenía 38 años y llevaba 5 casada con Ricardo, pero hoy parecía una niña asustada. Sus ojos evitaban los míos y se sobresaltaba cada vez que su esposo hablaba. Ricardo entró a mi casa como si fuera suya, pisando fuerte sobre mis pisos recién encerados. Tenía esa sonrisa que nunca me gustó, la que usaba cuando quería algo. Se sentó en el sillón de mi difunto esposo sin preguntarme, y yo sentí una punzada en el pecho. Durante el almuerzo, noté cómo Aitana apenas tocaba la comida. Cuando le pregunté si estaba bien, fue Ricardo quien respondió. Elida, usted sabe cómo es Aitana con las dietas. Siempre preocupada por su figura. Mi hija me miró con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Ahora entiendo que era súplica. La conversación se volvió tensa cuando Ricardo comenzó a hablar sobre sus planes de mudarse a otro estado por trabajo. Hablaba como si ya hubiera tomado la decisión, sin consultar con nadie. Aitana necesita alejarse un poco de aquí, dijo, cortando un pedazo de carne con más fuerza de la necesaria. Las mujeres de su edad necesitan independizarse de sus madres. Sentí el insulto como una bofetada, pero me mantuve callada. Había aprendido a lo largo de estos 5 años que cualquier comentario mío era interpretado como interferencia. Pero Ricardo, dije suavemente, Aitana y yo siempre hemos sido cercanas. No veo por qué. Exactamente ese es el problema, me interrumpió. Sus ojos se endurecieron. Usted no deja que mi esposa crezca. Aitana se tensó visiblemente. Vi cómo sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el tenedor. Mami no interfiere en nada, susurró mi hija, tan bajo que casi no la escuché. Lo que pasó después sucedió en cámara lenta. Ricardo se volvió hacia Aitana con una furia que me heló la sangre. Su mano se alzó y el sonido del golpe resonó en mi comedor como un disparo. No me contradigas delante de tu madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aitana se llevó la mano a la mejilla, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Ricardo siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Pero en mí algo se rompió. O tal vez algo se despertó. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo cada uno de mis 70 años pesando en mis huesos. Caminé hasta la puerta principal y la abrí de par en par. El aire fresco de la tarde entró a mi casa como un suspiro de alivio. No dije una sola palabra. Solo señalé hacia la salida. Ricardo me miró con incredulidad, luego soltó una carcajada amarga. ¿En serio, Elida? ¿Me está echando de su casa? No respondí. Mi dedo siguió apuntando hacia la puerta. La risa se desvaneció de su rostro cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el piso. Aitana, vámonos. Tu madre está teniendo uno de sus episodios seniles. Pero Aitana no se movió. Siguió sentada, mirando fijamente su plato, la marca roja en su mejilla empezando a hincharse. Aitana, la voz de Ricardo se volvió amenazante. Te dije que nos vamos. No, susurró mi hija. Fue la primera vez en 5 años que la escuché decirle que no. Ricardo se acercó a ella, pero yo me interpuse. 70 años y todavía podía ser intimidante cuando quería. Salga de mi casa, le dije con una calma que no sabía que poseía. Ahora. Vi algo en sus ojos que me asustó. Una rabia controlada, calculada. Era la mirada de alguien acostumbrado a salirse con la suya, alguien que no toleraba la resistencia. Esto no se queda así, vieja, me susurró, lo suficientemente bajo para que Aitana no escuchara. Usted no sabe con quién se está metiendo. Pero sí sabía. Sabía exactamente con qué tipo de hombre estaba tratando porque había visto esa mirada antes, años atrás, en otros ojos.
La diferencia era que ahora no era una joven esposa asustada. Era una abuela protegiendo a su cría. Ricardo tomó sus llaves y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Aitana. Espero que sepas lo que estás haciendo. Cuando te canses de los sermones de tu madre, ya sabes dónde encontrarme. La puerta se cerró detrás de él con un golpe que hizo temblar las ventanas. Aitana y yo nos quedamos en silencio durante largos minutos. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi esposo había comprado para nuestro primer aniversario, el mismo reloj que había marcado tantos momentos felices en esta casa. Finalmente, mi hija levantó la vista. Sus ojos estaban rojos pero secos. Mami, me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, creo que cometí un error terrible. Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Estaban frías como hielo. No, mi amor, le dije. El error fue mío. Por no actuar antes. Mientras sostenía las manos de mi hija, me di cuenta de que este cumpleaños había marcado más que el paso de otro año. Había marcado el final de mi silencio y el despertar de algo que había estado dormido demasiado tiempo. Pero también sabía que lo que había visto en los ojos de Ricardo no era una simple rabieta. Era una promesa. Y algo me decía que esta guerra apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que Aitana se quedó dormida en el sofá de mi sala, yo no pude cerrar los ojos. Me quedé despierta repasando cada conversación, cada visita, cada excusa que mi hija había inventado durante los últimos 5 años. ¿Cómo no me di cuenta antes? Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla, esperando que me calmara los nervios. Mientras esperaba que hirviera el agua, mis ojos se posaron en el refrigerador, cubierto de fotos familiares. Ahí estaban las evidencias que había estado ignorando. En las fotos más recientes, Aitana se veía diferente. No solo más delgada, sino apagada. Como si alguien hubiera bajado el volumen de su personalidad. En las fotos de su boda, hace 5 años, sonreía con los ojos. En las más recientes, solo movía los labios. Recordé la Navidad pasada. Aitana había llegado con una bufanda alta a pesar del calor de diciembre en Texas. Dijo que tenía dolor de garganta, pero ahora me preguntaba si estaba ocultando algo más. El Día de las Madres de este año, llegó con lentes de sol que no se quitó en toda la visita. Tengo migraña, mami, me había dicho. Yo le ofrecí aspirinas y cerré las cortinas, pero nunca le pregunté por qué tenía moretones en los brazos. Señales. Tantas señales que elegí ignorar. Cuando mi hija se despertó la mañana siguiente, la encontré sentada en el jardín trasero, mirando fijamente el rosal que plantamos cuando se graduó de la universidad. ¿Dormiste bien?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No he dormido bien en 5 años, mami. Se veía tan pequeña en esa silla de jardín, envuelta en la manta que le tejí cuando nació. Mi bebé de 38 años, rota por un hombre que había prometido amarla. Cuéntame, le dije, sentándome a su lado. Cuéntame todo. Aitana suspiró, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Empezó lentamente, me dijo, sin apartar la vista del rosal. Primero fueron comentarios sobre mi ropa, sobre cómo me veía. Después sobre mis amigas, sobre cuánto tiempo pasaba contigo. Recordé cómo, poco a poco, Aitana había dejado de salir con sus amigas de la universidad. Están solteras y celosas, le había dicho Ricardo. No entienden lo que es tener un matrimonio real. Después empezó a controlar el dinero, continuó. Decía que era mejor si él manejaba todo, que las mujeres no entendemos de finanzas. Mi hija había sido contadora antes de casarse. Manejaba presupuestos de empresas enteras, pero su marido la convenció de que no podía manejar su propia chequera. ¿Y los golpes?, pregunté, aunque me dolía hacer la pregunta. Al principio no eran golpes. Eran empujones, accidentales, apretones demasiado fuertes cuando me agarraba del brazo. Después me convencía de que yo era muy sensible, que todo era mi culpa. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba, pero siguió adelante. La primera vez que me pegó fue hace 2 años. Me disculpó tanto, lloró tanto, que pensé que realmente se arrepentía. Dijo que había tenido un mal día en el trabajo, que nunca volvería a pasar. Pero pasó, dije. Siguió pasando. Cada vez con excusas diferentes.
que estaba estresado, que yo lo provocaba, que las otras esposas no cuestionaban a sus maridos como yo lo hacía. Me quedé callada, dejando que sacara todo lo que había guardado por tanto tiempo. Lo peor no eran los golpes, mami. Lo peor era cómo me hacía sentir que yo me los merecía. Que si fuera una mejor esposa, más obediente, más callada, él no tendría que corregirme, punto. Esas palabras me partieron el corazón. Mi hija brillante, fuerte, independiente, había sido convencida de que merecía ser maltratada. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque tenía miedo de que pensaras que era débil. Porque tenía miedo de que me dijeras que debía aguantar, como aguantaste tú con papá. Esas palabras me golpearon como un rayo. Mi primer esposo, el padre de Aitana, había muerto cuando ella tenía 15 años. Pero antes de eso, durante los primeros años de nuestro matrimonio, él también había sido difícil. Yo nunca quise que supieras, susurré. Pero sabía, mami. Los niños siempre saben. Nos quedamos en silencio por un rato, cada una perdida en sus propios recuerdos dolorosos. Cuando papá murió, continuó Aitana, pensé que había sido afortunada de escapar. Pero también pensé que tal vez yo había heredado algo que me hacía atraer a hombres así. No, le dije firmemente. Los hombres como Ricardo eligen mujeres como tú precisamente porque eres buena, porque tienes un corazón noble. Ellos buscan la bondad para destruirla. Mi hija me miró con esos ojos que había conocido desde el día que nació. ¿Qué voy a hacer, mami? No tengo trabajo, no tengo dinero propio. Él maneja todas las cuentas. Vamos a solucionarlo, le dije con más confianza de la que sentía. Juntas. Pero mientras la abrazaba, una preocupación se instaló en mi pecho. Ricardo no era el tipo de hombre que aceptaría una derrota. Había visto la manera en que me miró antes de salir de mi casa. Había una promesa de venganza en esos ojos. Esa tarde, cuando Aitana se fue a bañar, revisé mi teléfono. Tenía 3 mensajes de número desconocido. Su hija va a lamentar lo que hizo. Usted no sabe lo que acaba de desatar. Esto no termina aquí, vieja entrometida. Borré los mensajes sin decírselo a Aitana, pero guardé las capturas de pantalla. Algo me decía que las iba a necesitar. Mientras preparaba la cena, me di cuenta de que por primera vez en 5 años, mi hija estaba ayudándome en la cocina sin mirar constantemente su teléfono, sin saltar cada vez que sonaba. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo mientras cortaba verduras. ¿Qué? Que por primera vez en años, no tengo miedo. Pero yo sí lo tenía. Tenía miedo por lo que Ricardo podría hacer cuando se diera cuenta de que Aitana no iba a regresar arrastrándose como esperaba. Tenía miedo porque conocía a los hombres como él, y sabía que la venganza siempre era parte de su plan. Lo que no sabía era hasta dónde estaría dispuesto a llegar para recuperar el control. Pero estaba a punto de descubrirlo. 3 días después de echar a Ricardo de mi casa, Aitana finalmente me contó toda la verdad. Estábamos sentadas en mi cocina tomando café cuando mi hija puso sobre la mesa una caja de zapatos que había estado cargando desde que llegó. Mami, hay algo más que necesitas saber, me dijo con voz temblorosa. Cuando abrió la caja, mi corazón se detuvo. Adentro había fotografías que me hicieron sentir náuseas. Fotos de moretones en su cuerpo, de su cara hinchada, de marcas en su cuello. Algunas estaban fechadas. Otras tenían pequeñas notas escritas en la letra cuidadosa de mi hija. Las tomaba en secreto, me explicó. Al principio pensé que si tenía evidencia, él pararía. Después me di cuenta de que las necesitaba para recordarme que no estaba loca, que realmente estaba pasando. Tomé una foto que mostraba un moretón horrible en forma de mano en su brazo. La fecha decía 23 de diciembre del año pasado. Fue mi regalo de Navidad, dijo Aitana con una risa amarga. Porque serví la cena 5 minutos tarde. Mis manos temblaban mientras revisaba foto tras foto. Años de abuso documentados meticulosamente por mi hija, como si fuera evidencia para un juicio que nunca creyó que llegaría. ¿Por qué guardaste todo esto?, le pregunté. Porque me dijo que nadie me iba a creer. Que era su palabra contra la mía, y que él era respetable y yo solo era una esposa histérica. En el fondo de la caja encontré algo que me heló la sangre. Un folder lleno de papeles.
reconocimientos del trabajo de Ricardo, artículos de periódico donde aparecía sonriendo en eventos de caridad, fotografías de él con políticos locales. ¿Qué es esto?, pregunté. Su coartada, respondió Aitana. Él se aseguraba de que todos lo vieran como el esposo perfecto. Donaba dinero a refugios para mujeres maltratadas. ¿Puedes creerlo? Daba discursos sobre la importancia de proteger a las mujeres mientras me golpeaba en casa. La ironía era tan cruel que me dolía el pecho. Pero hay algo peor, mami, continuó mi hija, sacando otro folder. Encontré estos papeles en su oficina en casa. Lo que vi me quitó el aliento. Eran documentos de una casa de retiro, brochures de facilidades para adultos con deterioro cognitivo. Mi nombre estaba escrito en varias de las páginas, con notas en la letra de Ricardo. ¿Qué significa esto?, susurré, aunque ya lo sabía. Estaba planeando hacerte declarar incapacitada mentalmente, dijo Aitana. Quería que yo firmara papeles diciendo que ya no podías vivir sola, que necesitabas cuidado especializado. Las notas de Ricardo eran meticulosas y crueles. Había documentado cada vez que me repetía una historia, cada vez que me olvidaba de algo menor. Comportamiento errático, había escrito. Pérdida de memoria. Peligro para sí misma. ¿Por qué?, pregunté, aunque empezaba a entender. Por tu casa, mami. Por el dinero de la venta. Él sabía que si me aislaba de ti completamente, podría convencerme de que era lo mejor para todos. Recordé las conversaciones sutiles que Ricardo había tenido conmigo durante las últimas visitas. Preguntas sobre si me sentía segura viviendo sola, si no sería mejor mudarme a algún lugar con más apoyo. Lo había dicho con tanta preocupación falsa que casi me convenció. Había elegido el lugar y todo, continuó Aitana, mostrándome otro papel. Sunset Manor. $500 al mes, en el lado malo de la ciudad. Conocía ese lugar. Era donde habían puesto a la señora Martínez de la Cuadra después de que su familia decidió que ya no podían cuidarla. Murió a los 6 meses, sola y olvidada. El plan era mudarme lejos contigo encerrada en ese lugar, siguió mi hija. Me iba a convencer de que eras una carga, de que yo necesitaba libertad para ser feliz en mi matrimonio. La manipulación era tan compleja, tan calculada, que me mareé. Ricardo no era solo un abusador impulsivo. Era un depredador que planificaba cada movimiento años por adelantado. ¿Hay más?, pregunté, temiendo la respuesta. Aitana sacó un último folder, lleno de estados de cuenta bancarios y documentos financieros. Llevaba 3 años robándome dinero sistemáticamente, me dijo. Al principio eran cantidades pequeñas. $50 aquí, 100 allá. Me decía que era para gastos de la casa, para emergencias. Los números en los papeles eran alarmantes. En los últimos 3 años, Ricardo había tomado más de $25,000 de la cuenta de ahorros de Aitana. ¿Para qué usaba el dinero?, pregunté. Para apostar, respondió con voz plana. Encontré los recibos. Carreras de caballos, casinos, apuestas deportivas online. Había perdido casi todo nuestro dinero, incluyendo los $5,000 que me diste para el pago inicial de la casa. Recordé ese cheque. Había sido parte de mi herencia cuando murió mi hermana. Se lo di a Aitana porque quería ayudarla a tener un hogar propio, estabilidad. El mes pasado, continuó, me pidió que firmara papeles para refinanciar la casa. Dijo que era para obtener una mejor tasa de interés, pero ahora me doy cuenta de que necesitaba el dinero para cubrir sus deudas. ¿Firmaste?, pregunté. Casi lo hago, admitió. Tuve la pluma en la mano, pero algo me detuvo. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue que finalmente me di cuenta de que cada vez que le daba lo que quería, las cosas empeoraban. Mientras procesaba toda esta información, entendí que lo que había presenciado en mi cumpleaños no había sido un arranque de ira. Había sido pánico. Ricardo se estaba quedando sin tiempo, sin dinero, sin opciones. Mami, me dijo Aitana, tomando mi mano, hay algo más que me da miedo contarte. Mi corazón se preparó para otro golpe. Hace 2 semanas encontré papeles de seguros de vida en su oficina. Había aumentado mi póliza sin decírmelo. Ahora vale $200,000. El silencio en mi cocina era ensordecedor. El tic-tac del reloj sonaba como latidos de corazón.
¿Crees que él? No pude terminar la pregunta. No lo sé, susurró Aitana. Pero me da miedo averiguarlo. En ese momento entendí que no estábamos lidiando con un simple abusador doméstico. Estábamos enfrentando a un hombre desesperado, con deudas enormes, que había apostado todo a un plan a largo plazo que se estaba desmoronando. Y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Aitana, le dije con toda la calma que pude reunir, no puedes volver a esa casa. Jamás. Lo sé, respondió. Pero él no va a dejarlo así. Ya me mandó 20 mensajes diciendo que si no regreso en una semana, va a hacer que me arrepienta. Miré a mi hija, a esta mujer valiente que había sobrevivido años de tortura psicológica y física, que había tenido la presencia de ánimo de documentar todo, que había encontrado la fuerza para decir que no. Entonces, le dije, tenemos que asegurarnos de que él sea quien se arrepienta. Por primera vez desde que había llegado a mi casa, vi un destello de la Aitana que recordaba, la que no se dejaba intimidar por nadie, la que peleaba por lo que era justo. ¿Qué tienes en mente, mami? Sonreí, sintiendo algo que no había sentido en años. Propósito. Voy a enseñarle a ese niño malcriado con quien se metió. Esa noche, mientras Aitana dormía, me quedé despierta haciendo listas, recordando contactos, planificando. Ricardo había subestimado a 2 mujeres, a la esposa que pensó que había roto completamente, y a la suegra que consideraba una vieja inofensiva. Estaba a punto de descubrir lo peligroso que puede ser subestimar a una madre protegiendo a su cría. A la mañana siguiente, mientras Aitana seguía dormida, saqué mi agenda telefónica del cajón donde la guardaba. Tenía 70 años, pero eso significaba 70 años de contactos, favores acumulados y conocimientos sobre cómo funcionaba realmente esta ciudad. Mi primera llamada fue a Margaret Thompson, quien había sido mi asistente cuando yo dirigía el Departamento de Servicios Sociales del condado. Ahora trabajaba para el juzgado familiar. Elida, me dijo con sorpresa genuina, hace años que no sabía de ti. ¿Cómo estás? Margaret, necesito un favor. Y antes de que me digas que no puedes ayudarme, quiero que sepas que es para proteger a mi hija de un hombre peligroso. Margaret y yo habíamos trabajado juntas en casos de violencia doméstica durante 15 años. Ella sabía reconocer la urgencia en mi voz. Dime qué necesitas. Información sobre Ricardo Mendoza. Quiero saber si tiene antecedentes, demandas, cualquier cosa oficial que esté en los registros. Eso puede tomar unos días, me dijo. También necesito saber el proceso exacto para conseguir una orden de alejamiento que realmente funcione. Margaret hizo una pausa. ¿Tan mal está la cosa? Peor de lo que puedas imaginar. Mi segunda llamada fue a Elena Vázquez, una abogada que había conocido durante mis años de trabajo social. Elena se especializaba en casos de violencia doméstica y divorcio. Más importante aún, era feroz cuando se trataba de proteger a sus clientes. Elena, habla Elida Herrera. Necesito que vengas a mi casa hoy si es posible. Es urgente. ¿Estás bien? Yo sí. Mi hija no. Elena había visto suficientes casos como para entender el código. Estaré ahí en 2 horas. La tercera llamada fue la más difícil. Marcus Williams había sido detective de policía durante 30 años antes de retirarse. Habíamos trabajado en varios casos juntos, y yo sabía que él nunca había perdido el instinto de investigador. Marcus, soy Elida. Necesito que investigues a alguien de manera informal. ¿Problemas familiares?, me preguntó, adivinando inmediatamente. El peor tipo. Mándame el nombre. Te llamo en unos días. Cuando Aitana se despertó, ya tenía las primeras piezas de mi plan en movimiento. ¿Qué estás haciendo, mami?, me preguntó, notando los papeles y notas esparcidos por la mesa de la cocina. Lo que debí hacer hace 5 años, le respondí. Protegerte. Elena llegó puntual, como siempre. Era una mujer pequeña pero imponente, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Cuando Aitana le mostró las fotos y documentos, vi cómo la expresión de Elena se endurecía. Esto no es solo abuso doméstico, dijo Elena después de revisar todo. Esto es fraude financiero, amenazas, posiblemente planificación de un crimen mayor. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Elena se quitó los lentes y me miró directamente.
Legalmente, tenemos suficiente para una orden de alejamiento temporal. Para el divorcio, tenemos evidencia sólida de abuso y fraude financiero. Pero continuó, hombres como Ricardo no respetan las órdenes de alejamiento. Y si él realmente está tan desesperado como parece, una orden judicial podría hacerlo más peligroso, no menos. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Aitana. Que seamos más inteligentes que él, respondió Elena. Que usemos su propia arrogancia en su contra. Ahí fue cuando les conté mi plan. Ricardo cree que nos tiene controladas, les dije. Cree que yo soy una vieja senil y que tú eres una esposa destrozada sin opciones. Vamos a dejar que siga pensando eso mientras trabajamos por debajo de la mesa. Elena sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír desde que había llegado. Continúa. Ricardo va a intentar presionarnos. Va a usar amenazas, chantaje emocional, tal vez hasta amenazas físicas. Pero cada vez que lo haga, vamos a documentarlo. Cada mensaje, cada llamada, cada vez que se aparezca por aquí sin invitación. ¿Cómo construir un caso?, dijo Elena, entendiendo inmediatamente. Exacto. Pero mientras hacemos eso, también vamos a investigar su vida. Sus finanzas, sus deudas, sus secretos. Hombres como Ricardo siempre tienen secretos. Aitana me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y si se da cuenta de lo que estamos haciendo? No se va a dar cuenta porque va a estar demasiado ocupado tratando de controlarnos con sus métodos de siempre. La arrogancia es su punto ciego. Los siguientes días pusimos el plan en acción. Elena ayudó a Aitana a abrir una cuenta bancaria nueva en un banco diferente, usando la dirección de mi casa. También la ayudó a conseguir copias de todos los documentos importantes: acta de nacimiento, diploma universitario, récords médicos. Mientras tanto, Margaret me llamó con las primeras piezas de información. No tiene antecedentes penales, me reportó, pero sí tiene un historial interesante. 3 empleos en los últimos 5 años, todos terminados, por mutuo acuerdo. También tiene 2 demandas civiles pendientes de antiguos socios comerciales. ¿De qué tipo? Fraude, incumplimiento de contrato. Parece que Ricardo tiene un patrón de meterse en negocios con gente, tomar su dinero y después desaparecer. Cada pieza de información confirmaba lo que ya sospechaba. Ricardo era un estafador profesional que había encontrado en mi hija la víctima perfecta. Marcus me llamó 2 días después con noticias aún más interesantes. Tu yerno tiene un problema serio de gambling, me dijo. Le debe dinero a gente muy peligrosa. Estamos hablando de cerca de $70,000. ¿Qué tipo de gente peligrosa? El tipo que no acepta excusas. Elida, ese hombre está desesperado. Si no consigue dinero pronto, sus problemas van a volverse los problemas de todo el que esté cerca de él. Esa información me llenó de terror y determinación a partes iguales. Ricardo no solo era abusivo, era un hombre al borde del precipicio. Y cuando los hombres como él se sienten acorralados, buscan víctimas para sacrificar. ¿Cuánto tiempo crees que tiene?, le pregunté a Marcus. Weeks, not months, me respondió en inglés, como solía hacer cuando estaba siendo especialmente serio. Semanas, no meses. Esa noche, después de compartir la información con Aitana y Elena, refinamos nuestro plan. Ya no se trataba solo de proteger a Aitana de un esposo abusivo. Se trataba de protegerla de un hombre desesperado que la veía como su única salida. Necesitamos acelerar el proceso, dijo Elena. Si él está tan presionado como parece, va a hacer algo drástico pronto. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Vamos a darle exactamente lo que espera, respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una víctima fácil. Aitana palideció. ¿Qué quieres decir? Tu madre va a llamar a Ricardo, explicó Elena. Va a decirle que está preocupada por ti, que cree que tal vez fueron demasiado duros con él. Va a sugerir una reunión familiar para resolver las cosas como adultos. Estás loca, protestó Aitana. No voy a poner a mi madre en peligro. No va a estar en peligro, la tranquilizó Elena. Porque no va a estar sola. Va a estar rodeada de testigos que no sabrán que son testigos. Mientras Elena explicaba los detalles de su plan, me di cuenta de algo. Durante todos estos años,
Ricardo había subestimado a las mujeres en su vida. Había visto a Aitana como una víctima indefensa y a mí como una anciana irrelevante. Estaba a punto de descubrir lo costoso que puede ser subestimar a las mujeres que has lastimado. La llamada a Ricardo fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Tenía que sonar como una suegra preocupada, no como una mujer que sabía exactamente qué tipo de monstruo era él. Ricardo, le dije cuando contestó al tercer timbrazo, soy Elida. Creo que necesitamos hablar. Hubo una pausa antes de que respondiera, y pude escuchar el cálculo en su silencio. Elida, me dijo con esa voz falsa y dulce que había perfeccionado, me alegra que haya llamado. He estado muy preocupado por Aitana. Yo también, mentí. Creo que todos nos dejamos llevar por las emociones el otro día. Tal vez deberíamos sentarnos como una familia y hablar las cosas con calma. Me parece una idea excelente, respondió, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Pensaba que había ganado, que había logrado que yo presionara a Aitana para que regresara con él. ¿Qué le parece el domingo a las 2 de la tarde? Le pregunté. Podemos almorzar aquí en casa y resolver todo esto como adultos. Perfecto. Elida, sabía que usted era una mujer sensata. Aitana solo necesita que alguien le haga entender que está cometiendo un error. Cuando colgué, mis manos temblaban. Elena, que había estado escuchando en altavoz, asintió con aprobación. Perfecto, me dijo. Mordió el anzuelo completamente. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos. Elena coordinó con Marcus para que hubiera coincidencias estratégicas durante el almuerzo del domingo. Margaret se aseguró de que cierta información llegara a las personas correctas en el momento exacto. Pero la parte más difícil fue preparar a Aitana. No tienes que actuar como una víctima, le expliqué mientras practicábamos las conversaciones. Solo tienes que actuar como si estuvieras considerando sus argumentos. Déjalo que hable, que se exponga. ¿Y si pierdo el control?, me preguntó. ¿Y si lo veo y no puedo mantener la actuación? Entonces recuerda por qué estamos haciendo esto, le respondí, tomando sus manos. No es solo para que puedas divorciarte de él. Es para asegurarnos de que nunca pueda hacerle esto a otra mujer. El sábado por la noche, Elena vino a repasar el plan una última vez. Marcus va a estar estacionado afuera en su auto, supuestamente leyendo el periódico, nos explicó. Margaret va a pasar por casualidad, a las 2:30 para devolverte ese libro que le prestaste. Y yo voy a estar en mi oficina, a 5 minutos de aquí, esperando tu llamada. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Aitana. Si en cualquier momento sientes que la situación se está volviendo peligrosa, me dijo Elena, solo di la frase que acordamos. Creo que necesito un vaso de agua. Marcus entrará inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todos los escenarios posibles, en todo lo que podría salir mal. Pero también pensé en las fotos que Aitana había guardado, en los planes crueles que Ricardo había hecho para mí, en las otras mujeres que podrían convertirse en sus víctimas si no lo detenía ahora. El domingo llegó con un calor sofocante. Preparé el almuerzo como si fuera una ocasión normal: pollo asado, arroz con frijoles, ensalada fresca. Todo tenía que parecer auténtico. Ricardo llegó exactamente a las 2, vestido con su mejor traje y cargando un ramo de flores baratas de la gasolinera. Para usted, Elida, me dijo con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. Y estas son para mi esposa. Le entregó a Aitana un pequeño buquete de rosas rojas que ya estaban marchitándose. Era un gesto calculado, diseñado para parecer romántico delante de mí. Ricardo, le dijo Aitana con la voz que habíamos practicado, no debiste molestarte. Por supuesto que debía, respondió él, dándole un beso en la mejilla que hizo que ella se tensara. Después de todo, tenemos que reconstruir nuestra relación. Durante los primeros minutos del almuerzo, Ricardo fue el esposo encantador que había conocido hace 5 años. Elogió mi comida, preguntó por mi salud, habló sobre su trabajo como si fuera el empleado más dedicado del mundo. Pero yo lo conocía ahora. Podía ver la actuación detrás de cada sonrisa, el cálculo detrás de cada palabra amable. Elida, me dijo mientras servía el postre, quería disculparme por mi comportamiento el día de su cumpleaños. Había tenido un día muy estresante en el trabajo y no debía haber descargado mi frustración aquí.
Todos tenemos días difíciles, respondí cuidadosamente. Exactamente, continuó. Y por eso es tan importante que las familias se apoyen mutuamente, especialmente durante los momentos difíciles. Ahí empezó su verdadero juego. Por ejemplo, siguió, mirando directamente a Aitana. Yo he estado pensando mucho sobre nuestro futuro, mi amor. Y creo que tal vez es hora de hacer algunos cambios importantes. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Aitana, manteniéndose en su papel. Bueno, Ricardo se recostó en su silla, claramente disfrutando tener la atención de ambas. He estado considerando esa oferta de trabajo en Dallas. El salario es mucho mejor, y podríamos tener un nuevo comienzo. Miré a Aitana y vi que estaba luchando por mantener su compostura. Sabíamos exactamente lo que significaba esa oferta de trabajo. Era parte de su plan para aislarla completamente. Pero continuó Ricardo, también me preocupa dejar a Elida aquí sola. Después de todo, ya no es tan joven como antes. Ahí estaba. El gancho que había estado preparando. Es muy considerado de tu parte, le dije, pero yo estaré bien. No, 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 insistió Ricardo, moviendo la cabeza con falsa preocupación. Una mujer de su edad viviendo sola puede ser peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si se olvida de apagar la estufa? Aitana me lanzó una mirada de advertencia. Sabía que estaba a punto de perder la paciencia. Ricardo, dije con la mayor calma posible, aprecio tu preocupación, pero... De hecho, me interrumpió. Aitana y yo hemos estado hablando sobre esto, ¿verdad, mi amor? Aitana asintió mecánicamente, pero yo podía ver la furia creciendo en sus ojos. Creemos que sería mejor si usted se mudara a un lugar donde pueda recibir el cuidado que necesita. Hay lugares muy bonitos, con gente de su edad, actividades organizadas. ¿Te refieres a un asilo?, pregunté directamente. Ricardo rió como si hubiera dicho algo ridículo. No es un asilo, Elida. Son comunidades para adultos mayores. Lugares donde puede estar segura y bien cuidada. Y supongo que ustedes ya han elegido el lugar, dije, manteniendo mi voz neutra. Bueno, sí, hemos visto algunas opciones, admitió Ricardo. De hecho, tengo algunos folletos en el auto si quiere verlos. Ese fue el momento en que se quitó la máscara completamente. Y no se preocupe por el costo, continuó con esa sonrisa cruel que había estado esperando ver. Con el dinero de la venta de esta casa, podemos pagar por su cuidado durante años. Ahí estaba. La confesión completa de su plan, dicha con la confianza de un hombre que creía tener todo bajo control. ¿Y qué pasa si no quiero vender mi casa?, pregunté. La sonrisa de Ricardo se endureció ligeramente. Bueno, Elida, a veces las personas mayores no pueden tomar las mejores decisiones para sí mismas. En esos casos, la familia tiene que intervenir. ¿Intervenir cómo? Hay procesos legales, dijo, su voz volviéndose más fría. Formas de proteger a las personas que ya no pueden protegerse a sí mismas. Aitana se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso. No puedo escuchar más esto, dijo, su voz temblando de rabia. Ricardo se volvió hacia ella con esa mirada que yo había visto en mi cumpleaños. La mirada de un depredador que acababa de ver que su presa intentaba escapar. Siéntate, Aitana, le ordenó con una voz que no admitía desobediencia. Pero esta vez, mi hija no obedeció. No, le dijo claramente. No me voy a sentar y no voy a escuchar cómo planeas robarle la casa a mi madre. Ricardo se puso de pie lentamente, y pude ver cómo toda su actuación de esposo encantador se desvanecía. Cuidado, Aitana, le dijo con voz peligrosamente baja. Cuidado con lo que dices. Fue entonces cuando Margaret tocó a la puerta, exactamente como habíamos planeado. Elida, gritó desde afuera. Vine a devolverte ese libro sobre jardinería. Ricardo se tensó, claramente molesto por la interrupción, pero mantuvo su compostura mientras yo abría la puerta. Margaret, qué bueno verte, le dije, actuando sorprendida. Pasa, estamos almorzando con mi yerno. Margaret entró con una sonrisa brillante que se desvaneció en cuanto vio la tensión en la habitación. Oh, perdón si interrumpo algo importante, dijo, pero no se movió para irse. No interrumpe nada, dijo Ricardo a través de dientes apretados.
Solo estábamos teniendo una conversación familiar. ¡Qué bonito!, exclamó Margaret. Es tan importante que las familias pasen tiempo juntas. Pero Margaret no era tonta. Había trabajado conmigo el tiempo suficiente para reconocer una situación volátil. Sus ojos se movieron entre Ricardo y Aitana, registrando la tensión, el miedo apenas oculto en la cara de mi hija. Y entonces Ricardo cometió el error que habíamos estado esperando. Margaret, le dijo con esa voz condescendiente que usaba con todas las mujeres, realmente necesitamos terminar nuestra conversación en privado. Seguramente puede entender. Por supuesto, respondió Margaret dulcemente. Solo déjeme usar el baño antes de irme. Mientras Margaret desaparecía por el pasillo, Ricardo se volvió hacia Aitana con furia apenas contenida. ¿Qué crees que estás haciendo?, le siseó. ¿Crees que puedes humillarme delante de extraños? Ella no es una extraña, respondió Aitana. Es la amiga de mi madre. No me importa quién sea, gruñó Ricardo. Cuando lleguemos a casa, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre respeto. Fue en ese momento que entendí que no podía esperar más. La situación estaba escalando demasiado rápido. Creo que necesito un vaso de agua, dije claramente. Las palabras creo que necesito un vaso de agua apenas habían salido de mi boca cuando escuché pasos rápidos en el porche delantero. Marcus apareció en mi sala como si hubiera estado esperando esa señal toda su vida. Perdón por la intrusión, dijo con esa voz autoritaria que había perfeccionado durante sus años de policía, pero escuché voces alteradas y quería asegurarme de que todo estuviera bien. El rostro de Ricardo se transformó completamente. En segundos pasó de la furia apenas contenida a la confusión, y después a algo que parecía miedo genuino. Todo está perfecto, dijo con una voz demasiado alta, demasiado forzada. Solo estábamos teniendo una conversación familiar. Marcus miró alrededor de la habitación, registrando cada detalle. Aitana de pie con lágrimas en los ojos, yo aferrada al respaldo de mi silla, Ricardo con los puños cerrados. Señora Herrera, me dijo Marcus formalmente, ¿está usted bien? Antes de que pudiera responder, Margaret regresó del baño, pero algo había cambiado en su expresión. Llevaba mi teléfono en la mano. Elida, me dijo con voz calmada pero firme, acabo de escuchar algo muy interesante desde el baño. Parece que tu teléfono estaba grabando. El color se desvaneció completamente del rostro de Ricardo. ¿Qué quiere decir con que estaba grabando?, preguntó, su voz subiendo una octava. Margaret sonrió con esa sonrisa que había visto 1000 veces durante nuestros años de trabajo juntas. Era la sonrisa que usaba cuando tenía a alguien exactamente donde lo quería. Bueno, parece que Elida activó accidentalmente la grabadora de voz en su teléfono cuando empezaron a almorzar. Y grabó toda la conversación. Por supuesto, no había sido accidental. Elena nos había enseñado exactamente cómo usar esa función días antes. Incluyendo, continuó Margaret, la parte donde usted le explicaba a Elida cómo iba a forzarla a vender su casa y meterla en un asilo en contra de su voluntad. Ricardo se volvió hacia mí con una expresión de pánico puro. Elida, usted no puede creer que yo haría algo así. Estaba bromeando, tratando de hacer conversación. ¿También estaba bromeando?, preguntó Marcus, sacando una pequeña libreta, cuando le dijo a su esposa que iban a tener una conversación muy seria sobre respeto, cuando llegaran a casa. La trampa se había cerrado completamente, pero Ricardo aún no se daba cuenta de cuán profunda era. No sé quiénes son ustedes, dijo, señalando a Marcus y Margaret, pero esta es una conversación privada entre familia. En realidad, dijo una voz desde la puerta, ahora es una conversación legal. Elena había llegado, y no venía sola. Detrás de ella estaba el oficial Rodríguez del departamento de policía local. Ricardo Mendoza, dijo Elena con esa voz de abogada que podía cortar cristal. Tengo aquí una orden de alejamiento temporal que le prohíbe acercarse a Aitana Mendoza a menos de 500 pies. ¿Una orden de qué?, gritó Ricardo. Esto es ridículo. Es mi esposa. Era su esposa, corrigió Elena. Los papeles de divorcio fueron presentados esta mañana. Vi cómo Ricardo procesaba esta información, cómo se daba cuenta de que había sido superado en estrategia por las mujeres que había subestimado. Esto es una conspiración, dijo, su voz volviéndose más aguda.
Ustedes planearon todo esto. Lo que planeamos, le dije, finalmente encontrando mi voz, fue proteger a mi hija de un hombre peligroso. Yo no soy peligroso, gritó. Yo amo a mi esposa. ¿Ama a su esposa?, preguntó Marcus, consultando sus notas. Es por eso que aumentó su póliza de seguro de vida a $200,000 sin decírselo. Ricardo palideció aún más. Es por eso que le robó $25,000 de su cuenta de ahorros para pagar sus deudas de juego, continuó Marcus. O es por eso, añadió Elena, sacando un folder grueso, que tenemos fotografías documentando años de abuso físico. En ese momento, Ricardo finalmente entendió que había perdido. Su cuerpo entero cambió, como si alguien hubiera cortado las cuerdas que lo mantenían erguido. Aitana, me dijo, volviéndose hacia mi hija con una expresión que habría sido patética si no hubiera sido tan calculada, no puedes hacer esto. Somos una familia. Podemos resolver nuestros problemas. Pero mi hija había encontrado su voz. Ricardo, le dijo con una firmeza que no había escuchado en años, la única familia que tengo está en esta habitación. Y tú no eres parte de ella. El oficial Rodríguez se acercó. Señor Mendoza, necesito que venga conmigo para revisar esta orden de alejamiento en detalle. Esto no va a terminar así, gritó Ricardo mientras era escoltado hacia la puerta. Ustedes van a lamentar esto. Todos ustedes. Pero sus amenazas sonaban vacías ahora. Era un hombre vencido gritando al viento. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio que siguió fue diferente al que habíamos experimentado después de mi cumpleaños. Este no era el silencio del zoco el miedo. Era el silencio de la liberación. Aitana se desplomó en una silla y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de alivio. ¿Se acabó?, me preguntó. Realmente se acabó. Elena se sentó a su lado. La parte legal está comenzando, pero sí, la parte donde él tenía poder sobre ti se acabó. Margaret me abrazó fuerte. Elida, estoy orgullosa de ti. Fue el plan más arriesgado que he visto en años, pero funcionó. Marcus guardó su libreta y me sonrió. Ese hombre no va a molestarlas nunca más. Entre las deudas de juego, las evidencias de abuso y fraude, y ahora violar una orden de alejamiento, va a tener suficientes problemas legales para mantenerse ocupado por años. Esa noche, después de que todos se fueron, Aitana y yo nos sentamos en mi jardín trasero. El rosal que habíamos plantado cuando se graduó de la universidad estaba floreciendo, llenando el aire con su fragancia dulce. Mami, me dijo, ¿cómo supiste que funcionaría? Porque conocí a su tipo, le respondí. Hombres como Ricardo son predecibles. Su arrogancia es su debilidad más grande. Pero si algo hubiera salido mal. No iba a salir mal, la interrumpí. Porque esta vez no estaba sola. 6 meses después, el divorcio de Aitana se finalizó. Ricardo fue sentenciado a 2 años de cárcel por fraude y violación de la orden de alejamiento. Las deudas de juego lo persiguieron incluso después de su liberación. Aitana regresó a trabajar como contadora, esta vez en una firma pequeña donde valoraban su experiencia y su atención al detalle. Compró una casa pequeña a 3 cuadras de la mía, lo suficientemente cerca para visitarnos todos los días pero lo suficientemente lejos para tener su independencia. Yo descubrí que a los 70 años aún tenía muchas cosas por hacer. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro para mujeres víctimas de violencia doméstica, ayudando a otras mujeres a planificar sus escapes de la manera en que habíamos planeado el de Aitana. Pero lo más importante de todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para defender a las personas que amas. Nunca es demasiado tarde para despertar y luchar. Una tarde, mientras Aitana y yo trabajábamos en el jardín, me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de no haber actuado antes? Todos los días, le respondí honestamente. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo asegurarme de que el futuro sea diferente. Ella sonrió y siguió plantando las nuevas rosas que había traído. Rosas rojas, fuertes y resistentes, que florecerían durante años. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de algo. El día de mi 70º cumpleaños, cuando Ricardo golpeó a Aitana en mi comedor, pensé que estaba presenciando el final de nuestra familia. En realidad, había sido el comienzo.
El comienzo de una nueva clase de familia, una construida sobre honestidad en lugar de miedo, sobre respeto en lugar de control, sobre amor real en lugar de manipulación. Y por primera vez en años, tanto Aitana como yo dormimos profundamente, sin miedo a lo que el mañana pudiera traer.